Imagina, por un momento, que este pudiera ser el último aviso de la Virgen María, y si hoy el mensaje que ella nos entrega fuera la última oportunidad para que la humanidad cambie su rumbo antes de que sea demasiado tarde. La urgencia de este mensaje es innegable y el tiempo se agota. A menudo escuchamos hablar de profecías y advertencias, pero ¿y si esta fuera la última llamada que Dios nos envía a través de su santa mensajera? No se trata simplemente de otra historia, ni de una mera metáfora. Es una advertencia real, profética y urgente, de la misma Virgen María. El mensaje procede de Maggie Gorge, un lugar donde la Virgen María se ha estado apareciendo durante décadas, entregando revelaciones divinas a los fieles. Estas apariciones no son relatos simbólicos, son auténticos encuentros espirituales que revelan la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está por venir. El propósito de María no es infundir miedo o pánico, sino despertar espiritualmente a sus hijos. Ella no aparece para amenazar, sino para llamarnos con amor y dolor, suplicándonos que despertemos. Las señales del peligro están en todas partes, visibles en el mundo. Estatuas que lloran lágrimas, guerras interminables y una decadencia moral que afecta cada rincón de la sociedad. No son hechos aislados, son el cumplimiento de las profecías anunciadas desde hace mucho tiempo. El fin de los tiempos no es un futuro lejano, se está desplegando delante de nuestros ojos. Ahora, más que nunca, debemos abrir el corazón y escuchar con atención la verdad revelada en Maggie Gorge, porque el mensaje que trae María no solo es urgente, es impactante. El tiempo de la indiferencia ha quedado atrás, y el llamado a la conversión resuena más fuerte que nunca. Al continuar leyendo, te invito a reflexionar profundamente sobre las verdades que están a punto de ser compartidas, porque son para todos nosotros, para preparar nuestras almas para lo que está por venir. Vivimos en un mundo que ha dado la espalda a Dios. La presencia divina, que antes ocupaba el centro de nuestra vida cotidiana, hoy se percibe lejana, casi olvidada. La humanidad ha decidido vivir como si Dios no existiera, abandonando lo sagrado y abrazando los consuelos pasajeros de este mundo. Los altares espirituales han quedado en ruinas, mientras que la vanidad y el materialismo son glorificados. Donde quiera que miremos, la sociedad exalta la riqueza, la fama y el placer por encima de la oración, el sacrificio y la reverencia. La normalización del pecado se ha vuelto tan extendida que lo que antes era considerado inmoral, ahora no solo se tolera, sino que se celebra. La mentira se recompensa, la verdad se ridiculiza y a los puros se les suele mofar. Los corazones se han enfriado ante la verdad y el alma, en su desesperada búsqueda de sentido, se ha vuelto insensible, desconectada de lo divino, vaga en tinieblas, arrastrada por las falsas promesas de un mundo que ofrece todo, menos la salvación. El resultado es un profundo vacío espiritual, una ausencia que nada en este mundo puede llenar. Sin Dios, el alma queda vulnerable, debilitada en su espíritu y desconectada de su Creador. Esto no es solo una crisis de moralidad, es una crisis de existencia. A medida que la humanidad se aleja de Dios, la ausencia de la guía divina conduce a la desesperación. Ya no hay un sentido de propósito, ni un fundamento firme sobre el cual edificar la vida. El alma, que antes hallaba paz en la oración, hoy solo encuentra agitación en la distracción. Las consecuencias de esta decadencia espiritual
no son únicamente físicas, sino, más trágicamente, espirituales. El peligro no está solo en lo que vemos que ocurre en el mundo, está también en lo que ya no sentimos, la presencia de Dios. Cuando el mundo deja de reconocer su necesidad de Dios, comienza la descomposición espiritual. Sin relación con el Creador, el alma no puede prosperar, se marchita, y este marchitamiento no es solo una pérdida individual. A medida que el alma colectiva de la humanidad sufre, todo el mundo empieza a reflejar esa ausencia. Guerras, violencia y divisiones se multiplican mientras la sociedad se derrumba bajo el peso de su propia caída moral. Estamos siendo testigos del cumplimiento de una hambruna espiritual y, a medida que el alma se debilita, se vuelve más susceptible a las mentiras y engaños del mal. Ante todo esto, el llamado del cielo se hace cada vez más fuerte. María, la Madre de Dios, aparece no como figura de terror, sino como una madre que clama por sus hijos. Ella ve el peligro, la oscuridad espiritual que se cierne, y nos exhorta a regresar antes de que sea demasiado tarde. Este no es un tiempo para permanecer pasivos o indiferentes, es un tiempo de despertar espiritual, de conversión. Aquellos que se han acomodado demasiado en sus búsquedas mundanas deben reconocer la urgencia de este momento. El mensaje de María no es de desesperación, sino de esperanza, porque aún hay tiempo para volver atrás. Aquellos que se han vuelto indiferentes al llamado de Dios deben ahora tomar una decisión. ¿Continuarán alejándose más de su luz o escucharán el llamado a regresar al Señor? La advertencia ha sido dada y el tiempo se está agotando. Hoy nos encontramos en una encrucijada donde cada alma debe elegir su camino. ¿Seguiremos en la complacencia espiritual, permitiendo que las distracciones del mundo ahoguen la voz de Dios? ¿O escucharemos el llamado a la transformación, a recuperar nuestra vida espiritual, a mantenernos firmes frente a las pruebas que se acercan? Esta crisis ya no puede ser ignorada. Al entrar en la siguiente fase de nuestra reflexión, debemos comprender que esto no se trata solo de volver a la iglesia o de cumplir con rituales religiosos. Se trata de una transformación espiritual completa, de una vida arraigada en Dios, alimentada por la verdadera oración y sostenida por una existencia consagrada. En estos tiempos de crisis, la voz de María, la Madre de Dios, nos llama no como una simple mensajera, sino como una madre que advierte a sus hijos de un peligro inminente. Ella no habla desde un trono lejano, ajena a nuestras luchas, sino como quien nos ha llevado en su amor, como la que vela por nosotros con un corazón lleno de dolor y esperanza. En sus ojos vemos el sufrimiento de una madre que sabe que, sin una acción inmediata, sus hijos se perderán. Se presenta ante nosotros como una madre en la puerta de una casa en llamas, gritando con todas sus fuerzas para salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Este no es un mensaje de calma y consuelo, es un grito de urgencia, una súplica desesperada de una madre cuyo amor por sus hijos no puede soportar verlos sufrir. Su llamado no es de miedo, sino de una urgencia llena de amor, un mensaje para despertar del letargo espiritual que nos ha dominado. El tiempo de la rendición de cuentas está a la mano, y María, con toda la ternura y la fuerza del corazón de una madre, nos implora regresar al Padre antes de que las consecuencias de nuestra indiferencia se vuelvan irreversibles. Estamos siendo llamados al arrepentimiento y a la renovación espiritual, pero este llamado debe ser escuchado y puesto en práctica de inmediato. Las señales están a nuestro alrededor. El mundo se oscurece cada día más.
y las paredes de la casa arden. El fuego se propaga y solo quienes escuchen el llamado serán salvados. El mensaje de María es claro y urgente. Solo aquellos con cimientos espirituales sólidos permanecerán firmes en las pruebas venideras. Estos cimientos se construyen en la oración, el ayuno y el arrepentimiento sincero, no como simples rituales, sino como expresiones vivas de un corazón arraigado en Dios. Una fe superficial se derrumbará cuando lleguen las tormentas. En estos últimos tiempos, el mundo se vuelve cada vez más hostil a la verdad, y únicamente quienes tengan una fe profundamente enraizada en Dios resistirán las tribulaciones que ya se manifiestan. Estas pruebas no son lejanas, están aquí y pondrán a prueba lo más profundo de nuestro ser. La complacencia espiritual que ha echado raíces en tantos corazones no resistirá ante las pruebas que se avecinan. No podemos darnos el lujo de vivir como si todo estuviera bien, como si nuestra fe pudiera ser pospuesta hasta mañana. El tiempo de espera ha terminado y la complacencia solo conducirá a la caída. Aquellos que se conformen con su comodidad, que retrasen su arrepentimiento y el crecimiento en la fe, se verán arrastrados cuando lleguen las pruebas. Estarán desprevenidos, incapaces de resistir las tentaciones y engaños del enemigo que ya comienza a infiltrarse en cada rincón del mundo. El llamado de María no es solo a un cambio momentáneo, sino a una transformación profunda del alma. Este no es el tiempo de simplemente ir tirando o hacer lo mínimo. Es el tiempo de alinear radicalmente nuestra vida con la voluntad divina, de vivir con una intensidad espiritual que nos prepare para lo que viene. Para quienes estén dispuestos a escuchar, la gracia de la transformación está disponible, pero debemos actuar ya. La ventana de tiempo se está cerrando y la oportunidad de cambiar no durará para siempre. Si ahora elegimos la complacencia, nos encontraremos sin preparación cuando llegue la hora de la prueba. No basta con simplemente reconocer el mensaje, debemos actuar en consecuencia. El arrepentimiento, la renovación y la transformación deben ocurrir en nosotros ahora, antes de que sea demasiado tarde. El fundamento espiritual que construyamos hoy determinará si permanecemos firmes o caemos cuando lleguen las pruebas. Y así como una casa es tan fuerte como su cimiento, nuestra vida espiritual solo perdurará si la arraigamos profundamente en el amor, la gracia y la misericordia de Dios. El momento de actuar es ahora. Al reflexionar sobre este llamado, se hace evidente que el tiempo de una fe superficial ha pasado. Solo una vida profunda y consagrada será suficiente. La fuerza para resistir y vencer la oscuridad que se avecina solo vendrá de vivir una vida enraizada en la oración y en la disciplina espiritual. El mundo intentará distraernos, apartarnos de este camino, pero los fieles que permanecen firmes en Dios no serán sacudidos. El tiempo para una transformación profunda es ahora, y debemos comenzar el proceso de volver nuestros corazones a Dios con total devoción. La complacencia conduce a la caída, pero la verdadera fe lleva a la salvación. Preparemos, pues, nuestros corazones para esta transformación, porque solo aquellos que hayan consagrado profundamente su vida a Dios estarán listos para lo que ha de venir. El tiempo de la fe superficial ha pasado. Ya no podemos permitirnos vivir como si nuestra relación con Dios fuera algo que pudiera tratarse a la ligera, como si se tratara de una moda pasajera o de una rutina que seguimos solo cuando nos resulta conveniente.
El mundo que nos rodea está cambiando rápidamente, y con él, el tejido mismo de nuestra vida espiritual está siendo puesto a prueba. Este es un momento de examen, un tiempo en que la fortaleza de nuestra fe será la medida de nuestra supervivencia. El cielo todavía nos susurra. El llamado es suave y, sin embargo, poderoso, instándonos a despertar del letargo de la complacencia. Estamos siendo convocados a una vida de verdadera oración, consagración y disciplina espiritual. Las distracciones del mundo se hacen más ruidosas cada día, pero en la quietud, en los momentos de silencio y reflexión, la voz de lo divino continúa alcanzando a quienes están dispuestos a escuchar. Sin embargo, este llamado no es simplemente para quienes buscan consuelo. Es una convocatoria a una transformación radical, un llamado que exige una respuesta desde lo más profundo de nuestros corazones. Ya no basta con cumplir las apariencias. Nuestras oraciones no pueden ser palabras vacías, deben ser sinceras, intencionales y arraigadas en un auténtico deseo de acercarnos a Dios. Debemos ser consagrados, ofreciendo cada aspecto de nuestra vida a Dios con humildad y entrega. Consagrar nuestra vida es ponerla enteramente en sus manos, permitir que su voluntad nos guíe en cada decisión, cada acción, cada pensamiento. Esta no es una tarea para los débiles de corazón. Requiere que renunciemos a nuestros propios deseos y comodidades, que salgamos de las sombras de las distracciones mundanas y entremos en la luz de la verdadera devoción. La oscuridad que amenaza con apoderarse del mundo no puede resistirse con intentos tibios de fe. Estamos siendo testigos del auge del mal, una fuerza sutil pero penetrante que busca alejarnos de Dios. El enemigo es paciente, esperando cualquier debilidad, cualquier momento de complacencia en nuestros corazones. Para resistir esta oscuridad, debemos estar enraizados en una fe verdadera, una fe que no se sacude fácilmente, una fe cimentada en la oración, el sacrificio y la entrega a la voluntad de Dios. Aquellos que están profundamente arraigados en el amor de Dios podrán soportar las pruebas venideras. Este no es un tiempo para una fe superficial que se desmorona ante la primera señal de dificultad. El mundo pondrá a prueba nuestro compromiso, y solo quienes hayan edificado su vida sobre el cimiento firme de la verdadera fe permanecerán firmes. Una fe superficial no resistirá la tormenta. Cuando lleguen las pruebas de la vida, solo quienes hayan consagrado su corazón a Dios tendrán la fortaleza de perseverar. La fuerza para permanecer firmes no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Es su gracia la que nos sostiene, su poder el que nos sustenta y su amor el que nos impulsa a perseverar. Pero debemos abrir nuestros corazones para recibir esa gracia, para buscarlo con todo lo que somos. El camino por delante no será fácil, pero valdrá la pena. Las pruebas serán muchas, pero aquellos que permanezcan fieles a Dios serán protegidos, fortalecidos y sostenidos. Debemos preguntarnos, ¿estamos listos para vivir una vida de consagración? ¿Estamos dispuestos a entregar toda nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestras búsquedas mundanas para estar verdaderamente enraizados en la fe? Solo quienes han decidido vivir de esta manera profunda y consagrada podrán afrontar los desafíos que se avecinan. Ha llegado el momento de fortalecer nuestro cimiento espiritual, de edificar nuestra vida sobre la roca del amor de Dios. Solo entonces podremos mantenernos firmes cuando la oscuridad intente abatirnos. Este llamado a una transformación profunda no es simplemente una invitación,
es una necesidad para sobrevivir en estos tiempos difíciles. No podemos darnos el lujo de esperar a que el mundo cambie. Debemos cambiar nosotros. Debemos permitir que Dios nos transforme desde dentro, que nos arraigue tan hondamente en su amor y en su verdad que nada, ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna fuerza de oscuridad pueda apartarnos jamás de su abrazo. A medida que el mundo se torna más convulso, mientras la oscuridad del mal se expande, la elección es clara: ser transformados o ser arrastrados. El momento de actuar es ahora, y la única manera de resistir lo que viene es estar consagrados a Dios, profundamente enraizados en la fe. Que este sea el tiempo en que tomemos esa decisión: vivir no como vive el mundo, sino como aquellos llamados a ser luces en la oscuridad, que viven en la esperanza y en la fortaleza de una vida consagrada. A lo largo de la historia, las apariciones de María no solo han sido fuente de consuelo espiritual, sino también una poderosa advertencia para la humanidad. Siempre han traído un mensaje profundo de conversión y de arrepentimiento, exhortando a los fieles a volver a Dios y obedecer su divina voluntad. La Madre de Dios, en su misericordia y amor, se ha manifestado una y otra vez, no para consolar a los cómodos, sino para sacudir a los conformistas, para despertar a los espiritualmente adormecidos. Cada aparición, en su modo particular, ha revelado la urgencia de nuestros tiempos y las graves consecuencias de ignorar el llamado a la conversión. En la Salet, 2 humildes niños campesinos fueron elegidos para contemplar a la Virgen María llorando, cuyo dolor no era por los sufrimientos del mundo, sino por la irreverencia hacia Dios. María reveló que muchos corazones se habían endurecido y que la falta de conversión llevaría a un gran sufrimiento. Advirtió que la justicia de Dios era inminente, aunque el arrepentimiento aún podía evitar el desastre. El mensaje de la Salet fue claro: sin un regreso a la verdadera fe, el mundo sufriría las consecuencias de su ceguera espiritual. Las lágrimas de la Virgen no eran signo de desesperanza, sino un llamado a la acción. El tiempo de cambiar era entonces, y sin embargo, ¿cuántos decidieron ignorar su súplica? Después, en Fátima, María se apareció a 3 pastorcitos con una visión que estremeció al mundo, una visión del infierno. Lo que mostró no era una profecía lejana o difusa, sino una representación cruda y vívida de la realidad espiritual que aguarda a quienes se niegan a arrepentirse. Esta visión, más real y aterradora que cualquier horror terrenal, fue un destello del sufrimiento eterno de quienes, a pesar de todas las advertencias, persistieron en el pecado. Junto a esta revelación estremecedora, María también anunció la Segunda Guerra Mundial, consecuencia directa de la negativa de la humanidad a volver a Dios. Los acontecimientos de esa guerra confirmaron su profecía, evidenciando la fuerza de la justicia divina y la urgencia de la conversión espiritual. Fátima no fue solo una advertencia de destrucción física, fue un recordatorio solemne de las consecuencias espirituales de nuestras decisiones. Aquella guerra no fue un hecho fortuito, sino el fruto de la indiferencia pecaminosa frente al llamado de Dios. Pero quizá la aparición más significativa y aún vigente en la historia reciente es el fenómeno de Medjugorje. Allí, María sigue hablando a través de jóvenes videntes, revelando secretos profundos, algunos ya cumplidos y otros aún ocultos, esperando el momento de cambiar el rumbo de la historia humana. En total, se han confiado 10 secretos a los videntes de Medjugorje, cada uno cargado de un inmenso peso espiritual,
preparando al mundo para lo que está por venir. Y mientras nos encontramos al borde de estas revelaciones, permanece un secreto que transformará el destino de la humanidad. El llamado de la Virgen sigue siendo urgente. El tiempo de la misericordia no es infinito, y cada secreto revelado se convierte en un recordatorio más de las pruebas que esperan a la humanidad. Estas apariciones, extendidas a lo largo de los siglos, no son hechos aislados, forman un continuo, una narrativa divina tejida a través del tiempo que habla sobre el estado espiritual del mundo. Cada revelación, cada visión y cada advertencia es una intervención celestial concedida por la Madre de la Misericordia en su amor por sus hijos y, sin embargo, ¿cuántas veces ignoramos estas advertencias? ¿Cuántos han desoído el llamado a la conversión, creyendo que el tiempo se alargará indefinidamente ante ellos? Las verdades manifestadas en estas apariciones no están confinadas al pasado, son una realidad viva y palpitante que nos habla hoy. Medjugorje, con sus revelaciones continuas, se convierte en la advertencia final para quienes están dispuestos a escuchar, un signo de que el tiempo para arrepentirse es ahora, antes de que se revele el último secreto y el mundo enfrente su destino definitivo. Las apariciones no son meros acontecimientos históricos, forman parte de un mensaje vivo que trasciende el tiempo. Las advertencias de María siempre han sido claras y coherentes. Volver a Dios, arrepentirse y prepararse para las pruebas venideras. Las verdades divinas reveladas en la Salet, Fátima y Medjugorje no son relatos del pasado, son verdades vivas que hablan directamente a nuestro presente. El mundo recibe una última oportunidad, la de escuchar, convertirse y prepararse para lo que viene. A medida que los secretos de Medjugorje continúan desplegándose, la urgencia crece. El momento de regresar es ahora, antes de que la oscuridad cubra por completo. El mensaje de María, que resuena a lo largo de los siglos, es tan actual hoy como lo fue cuando fue pronunciado por primera vez. Al mirar hacia el futuro, debemos decidir si ignoramos o acogemos sus palabras. Los secretos aún no revelados no son profecías lejanas, son parte de la realidad viva que debemos enfrentar en nuestro tiempo. ¿Responderemos con la urgencia y la seriedad que su mensaje exige, o seguiremos transitando el camino de la apatía espiritual, indiferentes a las advertencias que se nos han dado con tanta gracia? La elección está en nuestras manos, pero el reloj sigue corriendo. Mientras el mundo se hunde cada vez más en el caos y la confusión, el mensaje de María sigue resonando en los cielos como un llamado apremiante a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Ella no habla como una figura lejana, desligada de las luchas de la humanidad. Viene como una madre, profundamente comprometida con el bienestar de sus hijos, suplicándoles que se conviertan y regresen al abrazo amoroso del Padre. Con lágrimas en los ojos, ruega a la humanidad que escuche el llamado a la conversión. Conviértanse y regresen a Dios, clama, porque el tiempo es breve y la hora de la misericordia se agota rápidamente. Su mensaje es claro e inequívoco. La conversión no es opcional, es esencial, y aun con las advertencias repetidas que se nos han dado por diversos medios, visiones proféticas, las sagradas escrituras y los innumerables signos que nos rodean, el pecado sigue extendiéndose como un fuego incontrolable. Muchos han cerrado sus corazones a la verdad y su indiferencia al llamado de Dios los ha llevado a una ceguera espiritual. Los peligros de esta época no son solo físicos, son espirituales,
y amenazan las mismas almas de quienes se niegan a volver a Dios. La indiferencia espiritual que hoy prolifera es tan mortal como los peligros físicos que enfrentamos en el mundo. La gente continúa viviendo como si Dios fuera irrelevante, ignorando las verdades espirituales que deberían guiar su vida. Pero la advertencia de María no es una de desesperanza, es una de amor y urgencia. Ella conoce la profundidad de la misericordia de Dios y desea que ninguna alma se pierda. Sin embargo, también sabe que sin arrepentimiento, el camino hacia la destrucción es inevitable. La ira de Dios caerá sobre el mundo si la humanidad se niega a apartarse del pecado y regresar a su gracia. No se trata de una amenaza vaga, es una certeza, porque Dios es justo y su justicia no será negada. Si persistimos en nuestra rebelión, experimentaremos las consecuencias de nuestras elecciones, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. La ira de Dios se manifestará de maneras de las cuales la humanidad no podrá escapar. La destrucción física será evidente en los desastres naturales, terremotos que sacudirán la tierra hasta lo más profundo, guerras que asolarán a las naciones, hambre que consumirá a los hambrientos y plagas que abatirán a los que no se arrepientan. Estas señales servirán como advertencias, pero para quienes no estén atentos a las realidades espirituales de estos acontecimientos, llegarán como golpes devastadores. El mundo temblará, no solo por el movimiento de la tierra, sino por la conciencia de que la humanidad ha fallado en escuchar el llamado de Dios. Sin embargo, lo peor de esta destrucción no será lo físico, sino lo espiritual, la pérdida de la fe, la muerte espiritual y la separación eterna de Dios serán la consecuencia última de nuestra negativa a arrepentirnos. Esta oscuridad espiritual es más aterradora que cualquier desastre terrenal, porque dura para siempre. Y aún en medio de estas advertencias todavía hay esperanza para quienes eligen volver a Dios, para aquellos que permanecen enraizados en su amor y su gracia, que han edificado su vida sobre el fundamento de la oración, el sacrificio y la obediencia. Hay protección. Estas almas no quedarán intactas ante las pruebas que han de venir, pero serán sostenidas a través de ellas. Su fe actuará como un escudo, protegiéndolos de la destrucción definitiva que se cierne sobre el mundo. Aunque las tormentas arrecien, su fundamento en el amor de Dios los mantendrá firmes. Sobrevivirán, no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios que los capacitará para resistir. Pero quienes continúen dándole la espalda a Dios, quienes persistan en una vida de complacencia espiritual, se verán arrastrados por la marea de la destrucción. Los que se aparten de Dios serán arrasados, incapaces de soportar las pruebas que se avecinan. Su negativa a escuchar las advertencias, su decisión de ignorar el llamado al arrepentimiento, sellará su destino. No hallarán refugio cuando lleguen las tormentas. La oscuridad los envolverá, porque no han buscado la luz de Dios en sus vidas. El ruego de María es un llamado a la acción, un recordatorio de que el tiempo para cambiar es ahora, el camino de la salvación todavía está abierto y la gracia de Dios aún se ofrece a todos los que quieran recibirla. Pero esa gracia no es ilimitada, solo está disponible por un tiempo y ese tiempo se agota rápidamente. Si deseamos sobrevivir a las pruebas venideras, debemos actuar ya. Debemos volvernos a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. No hay tiempo que perder, no podemos darnos el lujo de esperar más. Al reflexionar sobre el mensaje de María, debemos preguntarnos,
¿Estamos listos para arrepentirnos? ¿Estamos listos para volver a Dios antes de que sea demasiado tarde? La decisión está ante nosotros, y las consecuencias de esa decisión determinarán nuestro destino eterno. El tiempo de prepararse es ahora, y el amor de María por nosotros nos impulsa a responder a su llamado. La ira de Dios caerá, pero su misericordia aún está disponible para quienes la busquen. Acerquémonos a esa misericordia mientras todavía podamos y enraicémonos en su amor antes de que la tormenta nos sobrecoja. De pie en el umbral de pruebas sin precedentes, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cómo nos preparamos espiritualmente para lo que viene? El mundo, en su indiferencia y decadencia moral, parece ignorar el peligro que se avecina, pero para quienes estén dispuestos a escuchar, el camino a seguir es claro y los pasos hacia la supervivencia espiritual son sencillos. El fundamento de esta preparación está enraizado en la práctica de la oración, la penitencia y la reverencia ante el Señor. La primera y más esencial acción que debemos tomar es orar diariamente, buscando la comunión con Dios a través de las palabras y del silencio. La urgencia de esto no puede subestimarse. La oración es el aliento del alma, y en estos tiempos de prueba es más necesaria que nunca. Pero no basta con cualquier oración. Debemos acercarnos al trono de la gracia con sinceridad y humildad, buscando alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Una de las herramientas más poderosas de la oración es el Santo Rosario, una plegaria que honra a la Madre de Dios e invoca su intercesión. En el Rosario meditamos en los misterios de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, pidiendo su protección y guía. La intercesión de María es una ayuda invaluable en estos tiempos de oscuridad, y por medio de esta oración nos acercamos más a Dios, fortaleciendo nuestra resolución de permanecer fieles. Además de la oración, somos llamados a ayunar y ofrecer sacrificios. Estos actos de penitencia no son meros rituales, son armas poderosas contra las fuerzas del mal. Al ayunar, nos desprendemos de las distracciones del mundo y nos concentramos en el alimento del alma. El sacrificio también nos purifica, ofreciendo nuestro propio sufrimiento como medio de expiación y purificación. No basta con vivir cómodamente mientras el mundo se hunde en el pecado. Debemos ofrecernos a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestros bienes y nuestros deseos a Dios, reconociendo que estos sacrificios forman parte de nuestra preparación espiritual. El sufrimiento que soportamos se convierte en una ofrenda espiritual y a través de él crecemos en santidad, acercándonos más a Dios y alejándonos de los engaños del mundo. Igualmente importante es el acto de la confesión, un sacramento que purifica el alma y restaura la gracia perdida por el pecado. La confesión frecuente es necesaria para la salud espiritual, pues nos permite reconocer nuestras faltas y buscar la misericordia de Dios. Por medio de ella somos limpiados y reconciliados con Él, recibiendo la fuerza para resistir las tentaciones que sin duda surgirán. El poder purificador de este sacramento no debe subestimarse. Restaura el alma, nos devuelve a la comunión con Dios y nos fortalece para el camino que tenemos por delante. Por último, debemos recibir la Eucaristía con reverencia, reconociendo lo que verdaderamente es, el cuerpo y la sangre de Cristo, la fuente de toda fortaleza espiritual. La Eucaristía no es solo un símbolo, es la presencia real de Jesucristo.
y nos sostiene espiritualmente como ningún otro alimento puede hacerlo. En estos tiempos turbulentos, es a través de la Eucaristía que recibimos la gracia necesaria para perseverar, nutridos por la fuerza de Dios. Nuestra participación en este sacramento no debe ser casual ni rutinaria, sino colmada de profunda reverencia y acción de gracias. En cada misa nos encontramos con Cristo mismo, y es a través de Él que somos fortalecidos en la fe. El tiempo de la preparación espiritual es ahora. Ya no hay lugar para la demora. Cada momento que pasa sin una verdadera conversión debilita el alma. Esperar hasta mañana es arriesgarse a no estar preparados cuando lleguen las pruebas. Hoy es el momento de actuar, de comenzar a orar con mayor intensidad, de ayunar y sacrificarse con mayor entrega, de buscar la reconciliación con Dios en la confesión y de acercarnos a la Eucaristía con un corazón plenamente entregado a Él. El camino que nos espera será difícil, pero quienes se hayan preparado espiritualmente permanecerán firmes en la fe, sin importar las pruebas que enfrenten. No debemos engañarnos pensando que hay tiempo para esperar. La complacencia espiritual es un enemigo peligroso, y cuanto más retrasemos nuestra conversión, más débiles nos volvemos. Ahora es el tiempo de la conversión, de elegir seguir a Dios con todo el corazón, sin vacilaciones ni demoras. El mundo que nos rodea se derrumba, y solo quienes hayan edificado sus vidas sobre la roca de la oración, la penitencia y la reverencia permanecerán inquebrantables. La misericordia de Dios es abundante, pero no es ilimitada. El tiempo de actuar es ahora, y debemos estar listos para enfrentar los desafíos que se avecinan. No desperdiciemos esta oportunidad de prepararnos espiritualmente. Comprometámonos a vivir estas prácticas con urgencia y sinceridad, porque solo a través de ellas podremos resistir la oscuridad que ya se cierne sobre nosotros. Al ser testigos de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo, se hace evidente que las fuerzas del mal se están fortaleciendo. El espíritu del anticristo no es un evento futuro que temer, ya está en acción, infiltrándose de manera silenciosa y poderosa en todos los aspectos de la sociedad. Opera de forma sutil, distorsionando los mismos cimientos de la verdad mediante la manipulación de las leyes, sembrando división y debilitando el tejido moral de las familias. En su esencia, el espíritu del anticristo busca socavar la unidad familiar, fundamento de la sociedad, y corromper los corazones de los fieles. Este espíritu se alimenta de la confusión, el engaño y la indiferencia. Hace que las personas pierdan su sentido del bien y del mal, llevándolas por caminos que parecen inofensivos, pero que, en última instancia, conducen a la ruina espiritual. Es en los pequeños compromisos, en las decisiones cotidianas, donde el espíritu del anticristo inicia su obra. Las leyes que alguna vez sostuvieron el orden moral de la sociedad se retuercen, se reforman y se reemplazan lentamente con una narrativa que normaliza el pecado y glorifica la inmoralidad. Las familias que antes estaban unidas en la fe y en el amor, ahora se ven desgarradas por la división, la duda y las distracciones mundanas. Los cimientos de la verdad se están tambaleando, y muchos están tan absortos en sus vidas diarias que no perciben la oscuridad que se acerca y amenaza con envolverlos. Pero esto no es meramente una batalla de ideologías políticas o cuestiones sociales. El anticristo no es solo una figura o un movimiento, es la encarnación de todo lo que se opone a Dios. Su espíritu es de engaño y división, y busca desviar los corazones de la humanidad de la verdad de Dios.
Aquellos que no están firmemente arraigados en su fe son vulnerables a este engaño. La falsa paz que ofrece el anticristo será seductora, prometiendo soluciones a los problemas del mundo, ofreciendo consuelo y seguridad a quienes decidan seguirlo. Pero esta paz será una mentira, una ilusión pasajera que llevará a muchos a la destrucción eterna. En su intento por establecer control, el anticristo engañará a muchos ofreciendo lo que parecerá una solución al caos del mundo, una falsa paz que calmará las ansiedades de las multitudes. Esta paz parecerá atractiva, especialmente en tiempos de crisis, cuando el mundo desespera por esperanza y estabilidad. Las personas se verán atraídas por las promesas de confort, unidad y prosperidad, creyendo haber encontrado finalmente una salida del desorden. Pero detrás de esta fachada de paz se encontrará la marca de la sumisión al mal, una esclavitud espiritual que atrapará las almas de quienes la acepten. Aquellos que no posean una fe fuerte e inquebrantable en Jesús caerán víctimas de este engaño. Su fe será puesta a prueba, y muchos no podrán resistir la presión de los atractivos del mundo. La marca de la bestia, simbólica de la sumisión al dominio del anticristo, será aceptada por quienes son espiritualmente débiles, por aquellos que no han cultivado una relación profunda con Dios. No se tratará de una marca visible en el cuerpo, sino de un sello espiritual, un símbolo de rechazo a la verdad de Dios y aceptación de las falsas enseñanzas del anticristo. Solo aquellos con una fe sacrificial e inquebrantable en Jesús permanecerán firmes ante los engaños del anticristo. Son los creyentes que han preparado su corazón mediante la oración, el ayuno y la consagración a Dios. No se dejarán influenciar por las promesas de una falsa paz, ni por las distracciones del mundo. Su fe será su escudo, y permanecerán firmes en su compromiso con la verdad de Dios. Reconocerán los engaños por lo que son, y no se dejarán seducir por la atracción de falsas promesas. Las pruebas venideras serán severas, y muchos serán engañados, pero aquellos que estén arraigados en la verdadera fe perseverarán. Su fe actuará como ancla, manteniéndolos firmes frente a las mentiras, la confusión y la guerra espiritual. Solo a través de una relación profunda y viva con Jesucristo, cualquiera tendrá la fuerza para resistir las mentiras del anticristo y mantenerse firme en la verdad. La aparición del anticristo no es solo un acontecimiento futuro, es una realidad presente y debemos prepararnos para afrontarla. Debemos fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación con Cristo y hacer los sacrificios necesarios para permanecer fieles al Evangelio. El espíritu del anticristo ya está obrando, y solo quienes estén profundamente arraigados en su fe podrán resistirlo. El momento es ahora para construir una base sólida de fe, oración y devoción a Dios, porque únicamente quienes estén espiritualmente preparados podrán soportar los engaños de los días venideros. La batalla es real, pero con Cristo como nuestra fortaleza, permaneceremos firmes. A medida que la lucha entre la luz y las tinieblas se intensifica, es imperativo comprender la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. El mundo que nos rodea ofrece innumerables distracciones, prometiendo riqueza, placer y poder como los objetivos supremos de la vida. Sin embargo, estas promesas no son más que ilusiones, falsas esperanzas diseñadas para apartarnos de lo que realmente importa. Las riquezas, los placeres y el poder que este mundo nos muestra son efímeros, son temporales y transitorios, ofreciendo a lo sumo una satisfacción momentánea
pero dejando finalmente el alma vacía e insatisfecha. Este es el engaño. El mundo nos invita a perseguir cosas que se desvanecerán, cosas que no durarán más allá de esta vida. Al final, todo lo que el mundo ofrece quedará atrás. La verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera plenitud no se encuentran en la riqueza material ni en los placeres fugaces. Cuanto más perseguimos las ilusiones del mundo, más nos convertimos en esclavos de ellas, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que solo termina en desesperación. La riqueza que acumulamos, los placeres en los que nos complacemos, el poder que buscamos, todo esto desaparecerá, no perdura y no puede satisfacer los anhelos más profundos del alma. Este es el engaño fundamental del mundo, que la felicidad puede encontrarse en lo que es temporal, en lo que es perecedero. Sin embargo, mientras luchamos por estas ilusiones, el alma permanece vacía, ansiando algo que pueda darle verdadera paz. Frente a esta ilusión, la única fuente verdadera de fortaleza se encuentra en Dios. El mundo ofrece promesas falsas, pero la gracia de Dios es una fuente constante e inquebrantable de poder. Las pruebas de la vida vendrán, pero es a través de la gracia de Dios que podemos soportarlas. En medio del sufrimiento, cuando el mundo parece no ofrecer esperanza, la oración se convierte en nuestro salvavidas, en nuestra conexión con lo divino. Es en la oración donde encontramos la fuerza para perseverar, para afrontar cada día con el valor de mantenernos firmes en la fe. Además, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, es la fuente suprema de fortaleza para los fieles. Al recibir la Eucaristía, somos alimentados por la misma presencia de Cristo y a través de este sacramento somos capacitados para afrontar los desafíos de la vida. La Eucaristía no es solo un ritual, es la fuente de nuestra vitalidad espiritual. Es mediante esta comida sagrada que somos fortalecidos para las batallas que se aproximan, que somos llenados de la gracia necesaria para mantenernos firmes cuando todo lo demás desfallezca. La fortaleza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y en la Eucaristía recibimos el valor para resistir y permanecer constantes. Las pruebas de la vida pondrán a prueba nuestra fe, no hay duda de ello. El mundo, con sus distracciones y sus ilusiones, intentará apartarnos de Dios. Las pruebas serán severas y las tentaciones serán grandes, pero quienes se mantengan firmes en la fe recibirán la corona de la vida, saldrán del fuego de la aflicción como oro puro, habiendo sido probados y refinados por la gracia de Dios. Las pruebas pueden parecer insuperables, pero no carecen de propósito. Son parte de la batalla espiritual que debemos soportar para crecer en santidad y para ser testigos del poder de Dios. El enemigo busca destruir el alma, llevarla a la desesperación y convencerla de que las ilusiones del mundo valen la pena ser perseguidas. Pero aquellos que están arraigados en la gracia de Dios, que se han fortalecido con la oración y la Eucaristía, resistirán las pruebas, no se dejarán arrastrar por las tentaciones de este mundo, porque saben que la verdadera vida proviene únicamente de Dios. La batalla es intensa, pero la gracia de Dios es suficiente, y su fuerza sostendrá a quienes le son fieles. Mientras navegamos en medio de la guerra espiritual que nos rodea, debemos recordar que las ilusiones del mundo no valen la pena. Son distracciones destinadas a apartarnos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. La verdadera fuerza que necesitamos para superar las pruebas de la vida viene de la gracia de Dios, la cual se concede libremente a quienes lo buscan con un corazón sincero.
La oración y la Eucaristía son los medios por los cuales nos acercamos a Dios y son la fuente de la fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas que se avecinan. Las pruebas llegarán, pero para aquellos que perseveran en la fe, hay una recompensa eterna. La corona de la vida espera a quienes permanecen firmes, a quienes se niegan a dejarse engañar por las ilusiones del mundo y en cambio ponen su confianza en Dios. La batalla puede ser larga, pero la victoria es segura para quienes permanecen firmes en la fuerza de Dios. Y aunque el mundo pueda ofrecer placeres fugaces y promesas vacías, los fieles serán recompensados con la alegría eterna de la vida junto a Dios. La batalla final se está desarrollando y las tácticas de Satanás se vuelven cada vez más evidentes. Se mueve como una sombra sobre la tierra, sembrando confusión, división y miedo en todos los rincones de la sociedad. El enemigo actúa en silencio, infiltrando las mentes y los corazones, apartándolos de la verdad de Dios. En el corazón de muchos, la duda es sembrada y la sospecha se propaga como una enfermedad, fracturando relaciones, comunidades e incluso familias. La división se ha convertido en un arma de elección, porque cuando el pueblo de Dios está dividido, es débil. La unidad de la fe se rompe, y en las grietas de la discordia, el mal se infiltra. El miedo también se apodera, miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo al sufrimiento. Satanás utiliza estos temores para paralizar las almas, impidiéndoles actuar con fe y confianza. El miedo ciega el corazón, dificultando ver la luz de Dios en medio de la oscuridad. Pero aún más peligrosa que estas estrategias de confusión y miedo es la frialdad espiritual que se está arraigando en el mundo. Esta es una fuerza más profunda y sigilosa, que pasa desapercibida para muchos, pero que se expande rápidamente. Es una frialdad que adormece la sensibilidad del alma a las inspiraciones del Espíritu Santo. Es un corazón que ya no arde de amor por Dios, una mente que ya no busca su voluntad. La frialdad espiritual hace que la oración parezca inútil, que la adoración se sienta vacía y que la fe se reduzca a una mera formalidad. Es esta frialdad la que llevará a muchos a alejarse de Dios, no mediante una rebelión abierta, sino a través del abandono, la lenta y silenciosa erosión de la devoción y el compromiso. Las almas se volverán insensibles, ya no buscarán el calor de la presencia de Dios, sino que elegirán en su lugar el frío abrazo del mundo. Esta frialdad conducirá a una gran apostasía. Los creyentes que no estén firmes en su fe se verán sucumbiendo a las presiones de un mundo que ya no reconoce a Dios. Las pruebas y los engaños del enemigo parecerán abrumadores, y quienes sean espiritualmente débiles serán arrastrados. La advertencia es clara. Si no estamos profundamente enraizados en el amor de Dios, si no permanecemos firmes en la fe, nosotros también podemos caer. Este no es un tiempo para la complacencia, sino un tiempo para la vigilancia y la fortaleza espiritual. Debemos cultivar un fuego de fe que no pueda ser extinguido, una pasión por Dios que arda incluso en los momentos más oscuros. Solo quienes estén cimentados en la sólida base de la oración, el sacrificio y la devoción podrán resistir el embate de la frialdad espiritual. Es en este tiempo de guerra espiritual cuando debemos comprender la importancia de la resistencia espiritual. No somos pasivos en esta batalla. Debemos comprometernos activamente en la lucha contra el mal, y una de las formas más poderosas de resistencia surge desde el interior de nuestras familias. El papel de la familia
nunca ha sido tan crucial como lo es ahora. Padres, abuelos y cuidadores deben enseñar a sus hijos los caminos de Dios, inculcándoles el amor por la oración, el deseo de santidad y la devoción a la verdad. Apoyar a los ancianos, quienes han vivido largamente en la fe y en la sabiduría, se convierte también en un acto de guerra espiritual. Ellos, igualmente, forman parte de la batalla, y debemos honrar y proteger su papel en la fe, vivir en el amor dentro de nuestras familias, ofreciendo bondad, paciencia y comprensión, se convierte en un acto de resistencia contra las fuerzas de la división y del odio. Cuando las familias permanecen unidas en la fe y en el amor, forman una fortaleza que no puede ser fácilmente sacudida. Todo el cielo contempla con expectación, aguardando nuestra respuesta. Los ejércitos celestiales, los santos y los ángeles esperan ver cómo responderemos a este llamado a las armas. La lucha no es solo nuestra, no se nos ha dejado solos para combatir al enemigo con nuestras propias fuerzas. El cielo está de nuestro lado, ofreciéndonos su apoyo, su guía y su intercesión. Pero debemos actuar. La decisión es nuestra. ¿Permaneceremos firmes en la fe o sucumbiremos a las distracciones y engaños del mundo? La batalla ya está aquí, y ha llegado el momento de participar plenamente en la guerra espiritual que se libra. La apuesta es enorme. El destino eterno del alma está en juego. No podemos permitirnos la complacencia ni la pasividad. Ahora es el momento de prepararnos, de fortalecer nuestra fe y de luchar por nuestras almas. Las fuerzas del mal crecen con intensidad, pero también la gracia de Dios se derrama con más abundancia sobre quienes permanecen firmes. Estamos llamados a ser guerreros de la luz, a mantenernos fuertes en nuestra fe, resistiendo la oscuridad y luchando con todo lo que tenemos. La victoria ya está asegurada en Cristo, pero debemos ser fieles hasta el final. El momento es ahora. Levantémonos, fortalecidos por la oración, alimentados por la Eucaristía y armados con el poder de la verdad de Dios. La batalla será feroz, pero no seremos derrotados si permanecemos firmes en su amor. La hora ha llegado, el momento es ahora. El mundo continúa hundiéndose en el caos y las señales de los tiempos están a nuestro alrededor. El mensaje ha sido entregado y el llamado a la conversión es claro. Hoy es el día de responder, no mañana. Retrasar el regreso a Dios es peligroso, porque el tiempo se acaba. Cada momento de vacilación es un instante perdido en la batalla por nuestras almas. El llamado de María al arrepentimiento resuena más fuerte que nunca, pero no basta con escucharlo. Debemos responder, debemos elegir a Dios ahora. La decisión está en nuestras manos, y nuestro destino eterno depende de la elección que hagamos hoy. María, nuestra Madre de la Misericordia, intercederá por nosotros, pero requiere de nuestra respuesta. Ella no puede forzar nuestros corazones a volverse hacia Dios. Es una decisión que debemos tomar en libertad y en amor. La batalla espiritual sigue ardiendo, pero la misericordia de Dios aún está disponible mientras estemos dispuestos a buscarla. Ella está lista para guiarnos de regreso al Padre, pero nosotros debemos dar ese primer paso hacia el arrepentimiento, hacia la fe y hacia una vida consagrada a Dios. Las fuerzas del mal están en ascenso, y el espíritu del anticristo trabaja sin descanso para engañar y dividir. Pero para aquellos que permanecen fieles a Dios, hay esperanza. La protección de Dios no es una promesa lejana, es una realidad para quienes lo buscan con un corazón sincero. Quienes ponen su confianza en Dios y permanecen firmes en su fe, serán protegidos por su gracia,
La oscuridad no puede vencer a la luz, y los que permanecen en el amor de Cristo estarán a salvo. Nuestra fe es nuestra armadura espiritual, y a través de ella soportaremos cualquier prueba que se presente. A medida que el mundo se vuelve más turbulento, también debemos buscar la protección de San Miguel Arcángel, el guerrero del cielo que está siempre dispuesto a defender a los fieles. La protección de San Miguel es un poderoso escudo contra las fuerzas del mal, y a medida que la batalla se intensifica, debemos invocar su intercesión, pidiendo su fuerza y su valor en nuestra lucha. La guerra espiritual que enfrentamos no es de carne y sangre. Es una batalla por el alma y necesitamos la ayuda del cielo para resistir. San Miguel, por el poder de Dios, defenderá a quienes lo invoquen y confíen en su protección. La batalla final ya ha comenzado y es una lucha que pondrá a prueba los corazones de todos. Las fuerzas de la oscuridad están en movimiento, pero no estamos sin esperanza. Cristo ya ha ganado la victoria, y es en Él que somos llamados a mantenernos firmes. No es tiempo de miedo ni de incertidumbre, es tiempo de permanecer vigilantes y confiar en el plan de Dios. Las pruebas pueden ser grandes, pero Dios es aún más grande. Por medio de Él somos más que vencedores. No debemos retroceder, al contrario, debemos mantenernos de pie, firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros. En medio de este gran conflicto espiritual, la súplica final de María es que digamos sí al Padre. No es un tiempo para un compromiso a medias ni para la complacencia espiritual. Es un tiempo para entregarnos plenamente a Dios, abrazar su voluntad y vivir en su amor. Di sí al Padre antes de que sea demasiado tarde. Ya no queda tiempo para esperar, ya no queda tiempo para postergar. El tiempo de la decisión es ahora. Elige a Dios, elige la vida eterna, elige la fe, elige su amor. La batalla es intensa, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Mantengámonos firmes, confiemos en la protección de Dios y sigamos el llamado a la conversión que María nos ha ofrecido tan generosamente. El tiempo es ahora. El reino de los cielos está cerca. Caminemos con fe, con valentía y con corazones firmemente arraigados en el amor de Dios. Elige a Dios ahora, porque el tiempo se acaba.